Pymes, Perú. Bueno, vamos a conocer un poquito pues acerca de la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú, y para hablar de ello pues estamos con Rómulo Fernández, presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña, Mediana y Mediana Empresa del Perú. Cierto, saludar a todos los oyentes. Así es el Callao. Para nosotros es un honor de venir a compartir un poco la perspectiva que hay desde el lado organizacional de la micro y pequeña empresa, la cual obviamente involucra a todas nuestras regiones, y por cierto analizar un poquito lo que ha significado el discurso en el 28 de julio por parte del presidente Ollanta Humala. Bueno, las pymes en realidad son la base de la economía en nuestro país. Muchos distritos como Los Olivos, por ejemplo, han venido desarrollándose pues por la fuerza justamente de estos emprendedores que se juntan para formar pequeñas, medianas empresas que le dan pues ese movimiento que ha alcanzado pues nuestro país. Pero antes de hablar digamos del discurso del presidente, ¿cómo están las pymes en nuestro país? Bueno, hace poco leí yo un artículo en un diario importante de Lima, donde decía de que las pymes habían facturado el año pasado una gran cantidad de dinero, incluso ya no eran pequeñas, sino estaban pasando al otro rubro, a medianas empresas. ¿Eso es cierto? ¿Las pymes están bien? ¿Cómo las ve usted? Bueno, la tendencia del hombre peruano, de la mujer peruana, es justamente de avanzar. Es un emprendedor por naturaleza. Ajá. Y que hay una evolución favorable es correcto. Hay que recordar que la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú es el 99.3%. Genera más del 80% de empleo, aporta al Producto Bruto Interno un promedio del 61%, la que por sí es un sector pujante que se encuentra al interior de todas nuestras regiones, reitero, por el coraje de los hombres y mujeres en el emprendimiento. Si a esto le suma los instrumentos que podrían facilitar su desarrollo, creo que estaríamos en condiciones de entrar a ligas mayores. Claro, a ver, y para que nuestros oyentes sepan y muchos de ellos de repente quieran formar pues una pequeña empresa, ¿qué cosa es una pequeña empresa y qué cosa es una mediana empresa? Bueno, las definiciones de acuerdo a la 1086, hoy modificado en el mes de julio último, se modifica la ley con la 30056, donde definitivamente se incluye a la microempresa. Hasta ese entonces una microempresa hablaba de 1 a 20 trabajadores, una definición por trabajadores, y una pequeña de 1 a 100 trabajadores y una mediana a 200 trabajadores. De hecho, cuando uno empieza a mirar las definiciones frente a los tratados de libre comercio, por ejemplo, con los Estados Unidos, pues la legislación americana define una pequeña empresa de 1 a 500 trabajadores. Pero para precisar, o sea, ya no existe la microempresa. Con la 30056 prácticamente se incluye a la microempresa, y acá hay dos cosas muy graves. Primero, que se está transgrediendo el artículo 59 de la Constitución Política del Perú, en la que involucra a la microempresa y pequeña, habla con mucha precisión que estos son las unidades que generan empleo en el país y deben tener libre ejercicio. Que se está evaluando una posible demanda por inconstitucionalidad, todavía no está definido, los abogados están haciendo lo propio desde el punto de vista jurídico. Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de sus expertos en Lima, presentaron un informe hace un par de semanas haciendo ver que el Perú tiene más del 80% de empresas familiares, y de estas empresas familiares más del 80% son microempresas. Claro. Esto significa que el 84% del empresariado nacional es microempresa. Es la señora que vende en su kiosquito, la bodega, en el mercado, es el que presta servicios de limpieza, el que tiene un pequeño taller de muebles, etc. Claro, así se inicia, digamos, así se inicia, esta aventura de hacer empresa en el Perú. Entonces ahí hay definitivamente una preocupación, y en el mensaje justamente del 28 de julio el presidente, al referirse a la pequeña empresa, dijo pequeña
y mediana, no tocó para nada la microempresa. Entonces, clarísimo, avalando a la ley promulgada, la 30056, que están ahora justamente trabajando el proceso de reglamentación, donde curiosamente CONFIEP, con la Sociedad Nacional de Industrias y unos cuantos dirigentes han formado una mesa denominada una coordinadora, donde aparentemente estarían buscando avalar la reglamentación de esta nueva ley con una muestra muy clara que va a beneficiar a un sector, más no a la microempresa. Desde el punto de vista del Consejo de Organización de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el Perú, ¿cómo ve el apoyo del gobierno a la microempresa, a la pequeña y mediana empresa, en todo caso, en nuestro país? En el tema tributario, en el tema digamos, del apoyo directo para poder seguir creciendo económicamente. El factor favorable está en las compras estatales, en el programa que se creó Compra Mi Perú. Es un programa que al parecer no va a tener continuidad, en todo caso está muy reducido. Un programa que se creó en la época del presidente Alberto Fujimori, que se llamaba el millón de zapatos, el millón de buzos, el millón de lampas. El periodo del presidente Alejandro Toledo no se quiso incluir. En el periodo de Alan García, a mitad de gobierno, incluyó nuevamente este programa y se denominó Compra Mi Perú. Continuando con el presidente Ollanta Humala hasta medio año de el que vamos. Al parecer para el 2014 va a ser muy limitado este acceso. En todo caso, en la ley de compras estatales se establece que el Estado peruano debería de comprar el 40% de sus requerimientos. De por sí sería interesante para reactivar la economía de la micro y la pequeña empresa. Sin embargo, hay que dejar con mucha claridad que esta frase, compras del 40% a las MIPES, es muy genérico y nada preciso, porque ¿40% de qué? La micro y pequeña empresa, para empezar, pues hace desarrollo de manufactura, de artesanía, de servicios, pero no, por ejemplo, de vehículos, de armas, de municiones u otros. Entonces ahí se ha hecho una jugada. Hasta ahora no ha sido realmente capaz ninguno de los gobiernos que han pasado, incluyendo el presente, de poder hacer precisiones en lo que se llama atender a la micro, a la pequeña empresa. Eso es el punto favorable que el programa Compra Mi Perú, no digo el cumplimiento del 40%, sino un programa que empezó a reactivar y a formalizar. Por lo demás, bastante genérico. La visión de queremos industrializar el Perú es una visión, repito, de buenos deseos, seguramente de voluntad política, pero hay que empezar a trabajar los instrumentos. Y ahí hay un instrumento que no sabemos por qué está encarpetado, que es la ley aprobada por el Parlamento Nacional denominado Parques Industriales Tecnoecológicos. Claro que viene de la autoría de la oposición. El autor de esta ley es el congresista Ángel Neira. Se aprobó en el Pleno en las dos sesiones, fue al Ejecutivo, hicieron una observación por temas de forma, regresó al Congreso, se levantó las observaciones y yo no entiendo por qué está encarpetado y no se publica. Ahí hay un instrumento que podría ayudarnos a ordenar la productividad nacional, por cierto, con niveles de certificación a la calidad. El Perú no tiene un solo parque industrial que tenga certificaciones para poder entrar a los mercados competitivos. ¿Y cuántos parques industriales hay en el Perú? Un promedio de 18, eran un promedio de 54 anteriormente. Varios de estos se han perdido en el camino. ¿Y los parques industriales, en definición, qué son? De acuerdo a las normas legales del Senado, son espacios destinados con una sectorización para producir, para poner un ejemplo, sectorizado para el área metalmecánica y fundición, curtiembres y calzado, madera, muebles, artesanía, textiles y confecciones. Entonces cada uno de los sectores tiene sus propias exigencias. El caso, por ejemplo, de curtiembres y calzado tiene una particularidad. Hay un alto índice de contaminación en materia de curtiembres que requieren lagunas de oxidación, pozos de tratamiento, sistemas de energía limpia. Entonces a ellos se llama producción limpia, pero para tener producción limpia hay que incluir justamente el tema de los instrumentos
que faciliten a los participantes, en este caso a los empresarios, ya sean de nivel micro, pequeña o mediana, tiene que darse los instrumentos correspondientes. El primero, el Estado muchas veces descuida su rol, de acuerdo a la Constitución, de ser un rol promotor, facilitador. Muchas veces ejercen lo que se llama interventor, fiscalizador, el que te pisa los talones, el que de repente aparece por ahí empapelado el kiosco, que se equivocó en emitir la boleta, no llenó bien la guía de remisión. Claro, uno siembra y el Estado quiere cosechar. Por ejemplo, ¿no? este tema de extracciones, Sí, percepciones, ITF, y sin embargo a las grandes compañías que deben, por ejemplo, Petroperú, que es una empresa del Estado que debe más de 800 millones de soles, pues no lo empapelan. Así es. Claro, yo conozco muchos casos de empresas chicas, yo tengo amigos que tienen sus pequeñas empresas y no pagan la SUNAT y les congelan la cuenta, les embargan la cuenta, Claro, y simplemente cuando van a ver no hay nada, o no puede sacar dinero hasta que regularice, ¿no? Y entonces paralizan prácticamente la actividad comercial. Entonces, ¿no? El Estado, en lugar de facilitar la formalización, muchas veces empuja que este número de más del 70% del sector empresarial, sobre todo en el nivel de microempresas, se encuentren en la informalidad. Va acompañado también con un problema que se llama el facilitar el desarrollo jurídico legal, porque así como le ha pasado a Fabián, donde el vendedor es el gobierno regional quien debería de entregar todos saneados sin invasores, es uno de los casos de los tantos que hay en el Perú. Hay tanta gente que se ha dedicado a invadir terrenos, a traficar terrenos, claro, a nombre del parque industrial, entre comillas, utilizando un cliché o utilizando un cliché de un centro comercial. Entonces, ahí hay otro factor de la informalidad de la propiedad en el país. Y un tercer componente es lo relacionado al alto costo del crédito. Hay que recordar cuando el presidente de entonces, Alejandro Toledo, asumía el mando en un evento en Gamarra, anunció la creación del Banco de la Micro y Pequeña Empresa, hecho que nunca se dio. Hasta ahora. Hasta ahora. Y salió Pedro Pablo Kuczynski a desmentirlo, que eso era un proyecto, era una intención. Alberto Fujimori, en su gobierno, propuso igual la creación del modelo Banco Sol de Bolivia, traerlo al Perú a formar el Banco de la Micro y Pequeña Empresa, hecho que no se dio y se creó Mi Banco, juntando un poco algunas ONGs. Sucede con y Mi Banco en realidad se podría decir que es un banco que apoya a la microempresa, o tiene el mismo sistema de cobranza que cualquier otro banco. Es un banco como cualquier otro. Es más, con algunas tasas de interés un poco más altas. Incluso, ¿no? O sea, pero se pinta, pero se publicita, se marketea como un banco de la microempresa. Es que usted lo ha definido muy bien, se marketea. Bueno, ahora se marketean la mayoría de los bancos como los aliados de la micro y pequeña empresa, pues, y hay que decir de que estos bancos acostumbrados a tratar pues con los grandes empresarios no tienen de repente una política que se adecue a los microempresarios. De hecho, lo han convertido al empresario de la microempresa, la pequeña, como el cliente cautivo, es el que tiene menos morosidad, ciertamente, porque no sabe lo que es mandar en quiebra a la empresa, no tiene dinero para poder litigar. Las empresas grandes sí, entonces se esfuerza en cumplir porque si no el banco lo embarga. Se dedica a trabajar para pagar prácticamente los costos. ¿Qué tal diferencia, por ejemplo, con la Small Business Administration en Estados Unidos, que es una entidad del Estado, que los créditos para los emprendedores de la microempresa y la pequeña son los más bajos? Claro, tiene que haber un tratamiento totalmente diferente, pero todos estamos metidos en el mismo saco de los grandes bancos, y obviamente tenemos que jugar las reglas de los grandes también, a pesar de que hay muchos emprendedores que obviamente son pequeños todavía. En la época de Alan García Pérez planteó impulsar vía el Banco de la Nación los créditos. Y vaya que se ha empezado a tramitar, a caminar, pero no hay diferencia en materia de las tasas de interés, porque lo han entregado a que los operadores sean unas ONGs. Entonces, finalmente, nosotros habíamos planteado que el Banco de la Nación se convierta en el brazo banquero de la micro y pequeña empresa,
con los fondos de COFIDE, que sí hay plata. Esos son buenos proyectos. ¿Ustedes creen que pueden ganar eso? ¿Ustedes creen como organización que pueden, digamos, otorgarle ese beneficio a tantos microempresarios que necesitan tener un banco que los entienda y que no juegue con las mismas reglas que juegan para las grandes empresas? Porque, como ya lo dijo, desde la época de Fujimori o tal vez más atrás está este proyecto, pero hasta ahora no hay nada. No perdemos nosotros el horizonte, la visión, el objetivo de los empresarios, de la micro y pequeña empresa, nuestra organización y otros. Creemos que llegará su momento y estamos trabajando. ¿Y de qué depende? Porque yo creo que los microempresarios y los medianos empresarios son de repente una fuerza muy grande en el país. Yo creo que haciendo un plantón, en poco tiempo estaría, digamos, formado este banco, que dicho sea de paso, reactivaría más aún el poder, pues, de los microempresarios. Hay que reconocer que hay dos puntos débiles. El punto uno es que nos hemos dejado que los grandes grupos, incluyendo algunos politiqueros, dividan a las organizaciones. Ese es el problema, entonces, y no hay tenga división. Fortaleza institucional. Ese es un grave problema. Bueno, o sea, falta liderazgo, alguien que lidere realmente a los microempresarios y que los haga entender que necesitamos reglas amateurs, pues no reglas con los que juegan pues los grandes empresarios, que como yo lo digo, que fabrican armas, que fabrican motores, en fin, los microempresarios deberían tener otro tratamiento. Cuando fui presidente de la Cámara de Calzados, encabecé una marcha de 7.000 personas, empresarios y trabajadores, empresarios de calzados sin zapatos, desde Caquetá hasta el Congreso de la República. Y hasta hoy, hasta el 2016, tenemos ¿Se logró algo ahí? Una norma de protección frente al dumping del calzado asiático. Estamos trabajando, viajando mucho, lo que pasa es que somos empresarios y no podemos dedicarnos pues a la actividad gremial de manera exclusiva. El dirigente gremial invierte tiempo, invierte su dinero para ir articulando. Entonces, esta es una corriente y por ello tenemos el privilegio ahora aquí de tener a una colega de un programa que se llama Pymes Perú Radio y Televisión, que está tratando de direccionar justamente el mensaje de nuestros dirigentes, de recoger lo que sucede en los diferentes espacios del país, porque claro, nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a educar, pero no nos dedicamos a protestar, porque definitivamente hay responsabilidades con las que cumplir, como el caso de los créditos, como el caso de los pedidos de los mercados. Hay que salir adelante en medio de todas las circunstancias. No dudo, tengo la plena convicción que no pasará mucho tiempo que la micro y pequeña empresa en el Perú va a demostrar. Tiene que levantar su voz de protesta porque está tratada en desventaja, me parece. Por un lado, los mercados, hay diferentes microempresarios reunidos en diferentes formas, ¿no? Parques industriales, mercados, etcétera, etcétera. Conozco mercados que tienen años, 15 años, 20 años y siguen con piso de tierra. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Entonces me parece que aquí falta pues liderazgo, alguien que pueda pues reunir, ¿no?, el pensamiento de todos los microempresarios y darles una solución que creo que podría ser, por ejemplo, el banco para microempresarios. Reitero, se están trabajando 3 ejes básicos. El tema financiero, que está vinculado sea un banco, una cooperativa, eso se está trabajando a nivel técnico. Segundo, estamos trabajando fuerte por el tema de los parques industriales tecnoecológicos, porque, repito, no tenemos ni uno solo en el Perú que reúna estas condiciones. Y tercero, trabajamos por un plan de educación empresarial en la que involucramos justamente los medios de comunicación. Y algo estamos buscando a nuestros aliados principales, tienen que seguir siendo nuestros amigos comunicadores. Muchas empresas de comunicación también son microempresas. Sí, señor. Algo digamos favorable le darían al gobierno en torno a medidas aplicadas a los microempresarios, a las empresas chicas. O no ha hecho nada. Bueno, solo he resaltado las compras a Mi Perú y la pero nueva esas ley compras, que incluye a la microempresa. Claro, pero esas compras, esa ley es mala para los microempresarios, y las compras que dice solamente favorecen a un grupito de microempresas, ¿no? Entonces, por eso pregunto, ¿algo más ha hecho el Estado en favor de las microempresas o no? La respuesta es no. ¿Qué esperamos?
la esperanza es lo último que se pierde. Ah, por supuesto. Nosotros trabajamos en pro de una institucionalidad fuerte, trabajamos en la esperanza de que el presidente pueda asesorarse mejor y entender que su promesa electoral, por ejemplo, de instalar 2 parques tecnológicos en el Perú, se haga ojalá realidad, que las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros en la que señala que el Estado peruano tiene $600 millones para investigación y tecnología se empiece a ejecutar en bien de instalar la competitividad. Fíjese, Israel invierte el 5% de su Producto Bruto Interno en el I+D, investigación y desarrollo tecnológico. El Perú no invierte el 1%, es menos el 1%. Claro, entonces, no invierte nada, pero sí nos cobra. ¿no? Parecen vampiros. Sí nos cobra. Entonces, bueno, confiamos en seguir trabajando. Y por otro lado, permítame decirle que es los gobiernos regionales y los gobiernos locales. No solo bueno, es un tema del gobierno central. acá no sabemos nada del gobierno regional porque no nos envían notas de prensa, bueno, no hay buena comunicación, pero yo he visto un panel de los tantos que pone el gobierno regional, y hay que resaltar siempre lo bueno, que el gobierno regional ha emprendido una campaña para, digamos, formalizar a los emprendedores chalacos, cobrándoles 297 soles, creo, para formalizar una empresa o una microempresa, cosa que me parece muy buena, y espero y ojalá que nos enteremos de más cosas que vienen haciendo pues en favor de esta unidad productiva, ¿no?, que son los microempresarios, y creo que, digamos, políticas como esas se necesitan, ¿no? Señalaba que una de las responsabilidades en los gobiernos regionales y locales es fundamental para el desarrollo económico a través de la micro, pequeña y mediana empresa. Para poner un ejemplo a nivel nacional, la ley establece que los gobiernos regionales y municipales utilicen 10% del presupuesto para un programa que se llama ProCompite, la cual significaría 4.000 millones de soles a nivel nacional. Solo han gastado, los gobiernos locales y regionales, solo han gastado 320 millones de los 4.000 millones de soles. Es un problema de gasto, de capacidad de gerencia. Muchas veces se encargan de hacer publicidad, pero no tiene el contenido por donde hay que direccionar. Para no ir lejos del Callao, tienen un parque industrial en Pachacuti, justamente. Ajá. Sería importante darse una vueltita y mirar qué características tiene el parque industrial de Pachacuti. ¿A qué se llama parque industrial? Un parque industrial tiene que tener saneamiento físico legal, energía eléctrica, agua potable, claro, servicios básicos de todo punto de vista en condiciones de industrialización. Así es. Entonces, creo que ahí estamos entendiendo. Ahí hay un problema, básicamente, me parece, de saneamiento, físico, digamos, físico-legal, efectivamente, ¿no? Entonces, eso imposibilita que siga creciendo y avanzando. Pero las personas que ha crecido en poco tiempo y han logrado muchas cosas, a pesar de que no tienen los títulos de propiedad, que son muy importantes para cualquier cosa, y sobre todo para iniciar una actividad, ¿no? La inversión no viene si no hay legalidad. Así es. La inversión no viene si no hay confianza. La inversión no viene si no hay competitividad. Nosotros necesitamos empresarios, ya sea del nivel micro, pequeña o mediano o grande, de niveles de competitividad. Pero para que exista la competitividad necesitan reglas de juego claras que faciliten, que promuevan, que articulen. Las cámaras de comercio, ¿qué papel juegan para los emprendedores en cualquier lugar de nuestro país? Considero que hacen un rol para cierto sector importante. Facilitan información, facilitan programas de capacitación, lo cual es bueno. La diferencia de ellos es, por tener muchos años, digamos, en el país, es que han logrado fondearse de la cooperación internacional presupuestos interesantes, con la cual les permite contratar técnicos, contratar ingenieros, contratar gerentes. Y no lo veo mal, lo veo bien, porque si hay más fuerzas que puedan facilitar la competitividad, creo que va en bien del país. Bien, se ha firmado un convenio, ojalá pues este año, como se comprometió CEDAPAL, pueda iniciar la obra en diciembre de este año, o si no, era ser en 2014. ¿Y cuál es el sueño que tienen ustedes? ¿Cuántos, digamos, socios forman parte de este proyecto, de este mercado, digamos, mayorista de Pachacuti? Somos 24 accionistas,
¿Y cuál es el sueño de ustedes? Realizar lo que fue designado el terreno para un mercado. ¿Y qué es un mercado mayorista en todo caso? Bueno, es vender productos por mayor cantidad, ¿no? Traer de... Como un centro de acopio, que vengan, digamos, los camiones de diferentes lugares de nuestra patria para dejar sus productos. Es por eso justamente habíamos hecho nuestro proyecto con transportes agrarios, que ellos vienen de diferentes departamentos. Ellos traen los productos con el camión al mercado. De la chacra a la olla prácticamente. Exacto. Ese es el sueño. Ese es el sueño que ustedes quieren hacer. Bueno, tienen el terreno, ¿cuántos metros, hectáreas? 4 hectáreas y media. 4 hectáreas, o sea, tienen el espacio suficiente para hacer un moderno centro de acopio, un mercado mayorista, pero se necesita no solamente el apoyo de los socios, sino también de las autoridades. Sí, lo habremos tenido, inclusive tuvimos por apoyo con el señor Rómulo Fernández, hemos tenido varias opiniones y ahí, como dice, ¿no? De afuera también hemos tenido. La verdad que por problema de los juicios hemos perdido eso, pero no estoy esperanzado simplemente de mis acciones, sino la misión de trabajo y siempre también trabajando con el... Claro, ustedes siguen trabajando, ¿no? Sí. Porque ustedes son productores, son comerciantes. Comerciantes. Claro. En realidad yo creo que lo podemos conseguir terminando nuestro juicio en versiones de afuera. Y por eso que también trabajamos cerca con el ingeniero Rómulo Fernández y tengo ese sueño de que 2014 sí lo vamos a comenzar a iniciar todo el juego. Bueno, Ventanilla es uno de los distritos geográficamente más grandes del Callao y no tiene un centro, un mercado mayorista y lo necesita. No lo tiene. Así como Huamantanga, ¿no? Exacto. Bueno. Y bueno, Ventanilla tiene, pues, para surgir, tiene parque, tiene zonas que van a áreas comerciales que van a producir, tiene el proyecto puerto pesquero artesanal. Bueno, y creo que todo esto está en Pachacútec, ¿no? Digamos, la zona industrial de Pachacútec, exacto, el mercado mayorista de Pachacútec, luego el tema pesquero también está en Bahía Blanca, en Pachacútec. Vaya, o sea, tenemos para el futuro. El futuro es promisorio en Pachacútec. Pachacútec va a ser un distrito al futuro. Sí, definitivamente. Así es. Bueno, muchas gracias por haber venido a Fabián Alcántara, presidente del mercado mayorista de Pachacútec, y también a Rómulo Fernández del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú, y sus palabras finales, y esperamos tenerlo pues en otra oportunidad para que nos siga dando luces de lo que se viene realizando en favor de la micro y pequeña y mediana empresa. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación y solo un adelanto en materia financiera. Estamos en coordinaciones con el SBAN, que es un banco que está en 26 países de origen portugués, de Portugal, tanto con la sede de Estados Unidos y la sede de Europa, para financiar la importación de maquinaria y equipo al 6.5% anual promedio. Creo que por ahí ya estamos arrancando a ayudar a la modernización de la pequeña industria. Claro, por supuesto. ¿Ustedes tienen alguna página web, digamos, donde están, publicando sus logros, los beneficios que ustedes con tanto esfuerzo logran para este importante sector económico? Sí, de hecho, principalmente nos puedan visitar usando las siglas de Compimet, entrando al Facebook, que ahí está la mayor parte de la información en la red social, donde día a día se está colgando la información. Te agradezco muchísimo, Tulio Chávez, a nuestros amigos del Callao, invitarles que se integren a nuestra red de Compimet. De hecho, Julio Ichicani, quien ha hecho posible estas coordinaciones. Sí, muchas gracias a Julio. Es la persona encargada para esta parte del Callao, y esperamos, ojalá, volvernos a encontrar pronto. Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias a nuestros amigos del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana. Pymes Perú.